Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, licenciado. Buen día, Buenos días. buen día. ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Qué bueno. Muy bien, sus cámaras. Muy bien. El punto que nos queda pendiente de la unidad número 2 se llama ecuaciones de valor. Ecuaciones de valor. Ajá, es el último punto. Con esto terminamos la unidad número 2, ecuaciones de valor. Tomen apunte. Plantear una ecuación de valor significará determinar los valores de sumas de dinero que están en el tiempo en un momento conveniente. Ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que hicimos en el anterior punto, en la regla comercial y en la regla de los Estados Unidos. Véanlo, a ver, el ejemplo. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Yo, Lisa, Diga. una deuda de 20.000 con interés al 12% anual eh, vence en un año, perdón. Vence El en un deudor, año. sí, el deudor paga 6.000 a los 5 meses y 8.000 a los 9 meses. Calcule el saldo de la deuda a la fecha del vencimiento. ¿Y cuál fue la tasa? No escuché, perdón. 12%. 12%, ya, ahora sí. Ahora fíjense, ese mismo problema lo vamos a resolver mediante una ecuación de valor. Como acabamos de ver, es determinar, en otras palabras más sencillas, en un momento conveniente, cuánto significan sumas de dinero que están en el tiempo. Entonces, esa es la ecuación de valor. Por lo tanto, ese ejemplo vamos a resolverlo mediante una ecuación de valor. Lo primero que hacemos es determinar cuál sería el monto de la deuda al 12%. En un año tenemos entonces un interés de ¿cuánto? ¿Cuánto sería el interés? 12%. No, por eso 12 por 20.000, 0,12 por 20.000. 2.400. 2.400. Entonces, al final y al cabo, al final de este periodo de un año, creo que es un año, vamos a pagar un monto que es la deuda más los intereses. La deuda más los intereses, que es 2.400. Entonces, al final del año, tendríamos que pagar 22.400. ¿Así está bien? ¿Sí? ¿Sigamos? Ese sería el monto de la deuda, ¿verdad? ¿Dónde va? ¿Cuándo se va a pagar? Al final del año, al final del plazo. Entonces podremos poner acá un eje de tiempo para que lo vean mejor. Acá tenemos 12 meses y aquí deberíamos pagar los 22.400 al finalizar el plazo. Ahí deberíamos pagar. Pero no sucedió eso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ah? Los pagos parciales, Lisa. Los pagos parciales, muy bien. Entonces, el primer pago parcial fue a los 5 meses. ¿De cuánto? 6.000. 6.000. Y el segundo pago parcial fue a los 9 meses, creo. ¿De cuánto? De 8.000, Lisa. De 8.000. Muy bien. ¿Y cuál es la incógnita? Que queda menos capital. A ver. Otro estudiante, a ver, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuánto es que falta pagar? El saldo de la deuda de la fecha de vencimiento. Muy bien, es el saldo de la deuda en la fecha de vencimiento. No se sabe, pero aquí, a la fecha de vencimiento, ha de haber algún saldo, porque si sumamos 6 más 8, solamente nos da que hemos pagado 14.000. 6 más 8, 14.000. Y la deuda es 22.400.
Por lo tanto, aquí ha de haber un saldo, ¿no? Ha de haber un saldo por pagar para cubrir toda la deuda, los 22.400. Entonces, se plantea de la siguiente manera la ecuación de valor. Por lo tanto, podríamos empezar aquí por el saldo o dejarlo para de último, no sé cómo lo verán ustedes, está lo mismo. Entonces, tendríamos acá que llevar estas sumas de dinero, capitalizar 6.000 y 8.000 hasta acá, hasta aquí, hasta los 12 meses. Por lo tanto, se dice también que a los 12 meses sería la fecha focal, se dice. La fecha focal donde vamos a llevar todas estas operaciones. Eso se llama también fecha focal. Bueno, para que se entienda mejor, vamos a llevar esta suma acá, pero a esa tasa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llevar esas sumas allá? Con la formulita del monto. Estamos capitalizando con la fórmula del monto para ver cuáles son los intereses y más este valor. Por lo tanto, para recordarle, el monto simple es igual a capital 1 más I por N. Esa es la formulita del monto. Por lo tanto, acá voy a decir, voy a llevar esta primera suma, 6.000 a la tasa 1 más la tasa 0.12 por el tiempo de aquí hasta acá. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Qué tiempo hay? 7. 7 meses. 7 meses. Por lo tanto, va a ser 7 sobre 12 para llevar a la misma unidad que está dada para la tasa. La más, decimos más, los otros 8.000. Los otros 8.000 los llevamos allá. 8.000. 1 más 0.12 ¿por cuánto? ¿3 sobre 12, Lisa? Sobre Muy 12. bien. Por 3 solamente son 3 meses. Por 3 sobre 12. Y finalmente ponemos el saldo más X. Es esta X de aquí. Ese es el saldo que no sabemos. Eso es lo que estamos buscando. Va a ser igual a 22.400. Eso sería. Ese es plantear la ecuación de valor para resolver este problema. Eso sería. Entonces, si me ayudan, vamos haciendo, ¿cuánto da esta primera operación? 7 sobre 12 por 0.12 más 1 por 6.000. ¿Cuánto da, por favor? $6.420. 6.420. Más, hacemos la segunda operación, 3 sobre 12 por 0.12 más 1 por 8.000. 8.240. 8.240. 8.240. 8.240 más X igual a 22.400. Sumamos estas dos cifras, 6.420 más 8.240. $14.000. 660. ¿Ah? 14.660. 660 más X
igual a 22.400. Luego pasamos entonces estos 14.660 al segundo miembro y queda X, va a decir 22.400 menos 14.660. Definitivamente X es 7.740. 7.740. punto. ¿No hay decimales? No, no hay. Gracias. Ese es el resultado del saldo por pagar a la fecha de vencimiento 7.740 de acuerdo a esta ecuación de valor. ¿Alguna duda? Hay un reflejo, ¿no? Sí. Vamos a ver si lo podemos tapar. Creo que quedó mejor. ¿Alguna duda? Creo que no. Bueno, vamos a hacer uno o dos más para que quede bien claro y luego ustedes van a hacer, a ver. Dice así un ejemplo. En la fecha B debe 1.000
por un préstamo con vencimiento en 6 meses. Contratado originalmente a 1,5 años. 1,5 años. A la tasa del 4%. A la tasa del 4%. Y además, 2.500 con vencimiento a 9 meses. Con vencimiento a 9 meses. Sin interés. Él desea pagar, o sea, B, ¿no? Él desea pagar 2,000 de inmediato, 2,000 de inmediato, y liquidar el saldo mediante un pago único a 1 año. Mediante un pago único dentro de 1 año, mejor. Suponiendo un rendimiento del 5%, suponiendo un rendimiento del 5%, y considerando la fecha focal dentro de 1 año, y considerando la fecha focal dentro de 1 año, determinar el pago único mencionado, o calcular si quieren, calcular el pago único mencionado.
Muy bien. A ver, ¿y por qué no han activado sus cámaras muchos estudiantes? Escúchame, yo los voy a retirar si no activan sus cámaras. Es como si no estén en la clase. A cualquiera conecta su aparato y hace creer que está en clase. Suárez Prado. Eh, ya, muy bien. Entonces veamos ese ejemplo, ese problemita, cómo lo resolveríamos mediante una ecuación de valor. Entonces, vamos a hacernos un eje de tiempo. Creo que también acá es un año, ¿no? Un año del... A ver, considere la fecha focal dentro de un año. Muy bien, son 12 meses en otras palabras. Dice, vamos a leer, en la fecha, perdón, B debe 1.000 por un préstamo con vencimiento en 6 meses. Ajá, con vencimiento en 6 meses. Aquí vamos a poner 6 meses. 6 meses. Contratado originalmente a 1,5 años a la tasa del 4%. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es esta operación porque aquí están, estas sumas tienen un interés. Por lo tanto, esos 1.000 lo determinamos, lo calculamos el monto de esos 1.000 a 1,5 años a una tasa del 4%. Entonces, esa operación la podemos hacer así aparte, ¿no? El monto simple es igual a capital 1.000, 1 más 0, ¿cuánto dice la tasa? 4%, y esa tasa es anual, 4 por 1,5 años por 1,5. Esas serían las operaciones. Por lo tanto, tenemos un monto. Por favor, ¿me ayudan? ¿Cuánto da eso? 1,5 por 0,04 más 1 por 1.000. $1,060. 1.060. 1.060. Entonces, Sí. acá tenemos 1.060. 1.060. 1.060. Esa es una deuda a los 6 meses, 1.060. Y luego dice, además 2.500 con vencimiento en 9 meses sin intereses. Este de acá está a los 9 meses, sin intereses. No está con interés como en este de acá. 2.500. Eso es. Sigamos leyendo. Él desea pagar 2.000 de inmediato y liquidar el saldo mediante un pago único dentro de un año. Muy bien. Entonces su pago esta es su deuda. Debe 1.060 y 2.500. Pero dice que hace un pago de inmediato de 2.000. A ver, él desea pagar 2.000 de inmediato
y liquidar el saldo mediante un pago único dentro de un año. Paga 2.000. Paga 2.000. Y desea pagar, ¿eso dice? ¿Desea pagar? Y liquidar el saldo mediante un pago único dentro de un año. Dentro de un año. Aquí va a haber un pago que dice que va a saldar porque es un pago único. A ver, y liquidar el saldo mediante un pago único. Muy bien, con ese saldo va a liquidar esa deuda, pero no se sabe, ¿no? El saldo. Esa es la incógnita ahí. Suponiendo que un rendimiento del 5% y considerando la fecha focal dentro de un año, determine el pago único mencionado. Ajá, muy bien. Ahora sí planteamos la ecuación de valor. La ecuación de valor se plantea de la siguiente manera. Este pago único, recuerden que es pago. Este pago, perdón, voy a ver la tasa. 5%. Este pago único lo capitalizamos allá donde está X. 2.005 la tasa por un año. Ahí para que lo vean les voy a poner, aunque da lo mismo, no se debería poner, ¿no? Porque 0.5 por 1 va a dar lo mismo, 0.5 más 1, 1.05 por 2.000. Estamos llevando estos 2.000 capitalizando acá, más X, que es el saldo que no sabemos, igual a la deuda. ¿Cuál deuda? A esta deuda de acá, 1.060, 1 más 0.05 por de aquí 6 hasta 12. ¿Cuántos meses hay? 6 sobre 12. Gracias. Más estos 2.500, 1 más 0.05, de aquí hasta acá hay 3, por lo tanto, por 3 sobre 12, para llevar a la misma unidad que está dada para la tasa, 3 sobre 12, decimos. Ese es todo el planteamiento. Ya saben, a ver, terminen, por favor. Ese me salió 1517.75. 1.517 puntos. 75. Muy bien. ¿Qué dicen los demás estudiantes? Está bien. Ya. Terminen todos.
Sí, licenciado, eso. Muy bien, los demás. Resolver los problemas financieros a interés simple mediante ecuaciones de valor es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Los demás terminaron? Sí, Elisa. 1517. 1517.75. 75. Muy bien. Lo damos por terminado. Sí. Lo damos por terminado ese ejercicio. ¿No hay dudas? Dicen, ahí dice, en el principio dice un medio año de la tasa de interés del 4%, pero utilizamos la tasa del 5%. ¿Por qué Pero el 4% era sobre esta deuda, el 4%, ¿no ve? 4%, calculamos los intereses de esa deuda, de 1 año y medio al 4%. Por eso nos da 1060, porque ahí dice 1000. Sí, sí. Gracias, Elisa. Bueno. Ya, veamos otro ejemplo, otro ejercicio que dice así. Determinar el valor de las siguientes obligaciones. Determinar el valor de las siguientes obligaciones. El día de hoy, suponiendo una tasa del 4% de interés simple, dos puntos seguidos, 1000 con vencimiento el día de hoy, 1000 con vencimiento el día de hoy, $2000 con vencimiento en 6 meses, 2000 con vencimiento en 6 meses, con un interés del 5%, con un interés del 5%. Y 3000 con vencimiento en un año, y 3000 con vencimiento en un año,
3.000 con vencimiento en un año con un interés al 6%. Con un interés al 6%. Utilizar el día de hoy como fecha focal. El día de hoy como fecha focal. Ya, empezamos a ver este problemita. Dice así: determinar el valor de las siguientes obligaciones. ¿Qué son esas? Son deudas. El día de hoy dice, ahora tenemos que determinar el valor de las siguientes obligaciones. El día de hoy, suponiendo una tasa del 4% de interés simple. 4% de interés simple es por todas las obligaciones que vamos a ver, pero hay aquí, ¿cuántas? 1, 2, 3, pero hay 3 obligaciones. Miren, 1.000 con vencimiento el día de hoy. Hoy, muy bien, vamos a hacernos un eje de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo total acá? Creo que también 12 meses, ¿no? Ya, 12 meses. Aquí tenemos un eje de tiempo, 12 meses. Dice que la obligación es 1.000 el día de hoy. El día de hoy es el valor 0, el valor presente o valor actual. Entonces tenemos 1.000 ahí. Es la primera obligación con vencimiento el día de hoy. 2.000 con vencimiento en 6 meses con un interés del 5%. Ajá. Entonces, aquí a los 6 meses, tenemos otra obligación de 2.000. 2.000 con vencimiento a 6 meses con un interés del 5%, pero le calculamos los intereses. El monto simple es igual a capital 2.000. En ese caso nos están diciendo 2.000. 2.000. ¿Qué tasa? Con 6 meses, con 5%. 5%. Para que quede claro acá, 6 sobre 12 da un sexto, ¿no? 6 sobre 12. ¿Cuánto da los intereses de esa deuda? 2050. 2050. 2050. Aquí está 2050. Ahí es 2050. Dice después, y 3.000 con vencimiento a un año con un interés del 6%. Ajá. Aquí hay 3.000 con vencimiento a un año. Aquí están los 3.000, pero hay que calcular los intereses. El monto, 3.000. ¿A qué tasa? 6%. 6%. Entonces es un año. Se sobreentiende que aquí está multiplicado por 1. No se lo debe poner, pero ya se sobreentiende. 0,06 por 1 va a dar lo mismo. Pero para que ustedes vean, lo vamos a dejar ahí. Por 3.000, ¿cuánto da? 3.180. 3.180. Muy bien. Entonces,
Esas son las obligaciones. Al principio dice determinar el valor de las siguientes obligaciones el día de hoy, suponiendo una tasa del 4% de interés simple. Todas estas operaciones van a tener el 4%. 4% de interés simple. Ajá. ¿Y dónde vamos a determinar el valor de estas obligaciones? El día de hoy. El día de hoy. Vamos a ver cuánto significan el día de hoy todas estas obligaciones. Por lo tanto, planteamos la ecuación de valor. Planteamos la ecuación de valor. Aquí vamos a determinar al periodo 0. Ahí va a ser la fecha focal entonces. Entonces decimos nosotros, X es el valor que no conocemos, estamos buscando, pero ahí tenemos 1000. Por lo tanto, lo anotamos los 1000, pero no capitalizamos ni actualizamos, porque ahí están los 1000. Más 2500 tendríamos que actualizarlo aquí al periodo 0. Por lo tanto, 2050 lo actualizamos, ¿no? Lo actualizamos. Tendríamos entonces, actualizando esos 2500, queda 1 más la tasa 004 por el tiempo que hay que actualizar, por 6 sobre 12 para que lo vean. Y finalmente, más 3180. Esos 3000 lo actualizamos acá. Aquí lo traemos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Seguro están perdidos ustedes. El monto simple es igual a capital. 1 más I por N. 1 más I por N. Al despejarse, C es el valor actual o valor presente, va a ser igual al monto simple sobre 1 más I por N. Eso es lo que estamos usando, esta fórmula. Entonces, por eso tenemos acá 1 más 0.04 por un año. Por un año. La tasa está anual, el tiempo de un año. Pero para que lo vean, lo voy a dejar ahí. Pero da lo mismo. 004 por 1 queda en 004. Entonces, así. Eso sería, hacen las operaciones y determinan el valor de X. Por favor, terminen. Licenciado, buenos días. Buen día, diga. Tengo una consulta, bueno, una duda más que todo. Para contar, primero usamos la tasa del 5 y 6%. Ahora, para llevarlo al día 0, ¿por qué utilizamos el 4? ¿No sería correcto utilizar nuevamente el 5 y el 6%? No, porque mire, dice ahí, lea el ejemplo, el problema. Determinar las siguientes obligaciones el día de hoy, suponiendo una tasa del 4% de interés simple. O sea que para todas las operaciones, todas las obligaciones, vamos a usar el 4%. Pero dice, 1000 con vencimiento el día de hoy. Ahí están los 1000. 2000 con vencimiento en 6 meses con un interés del 5%. Por eso hemos calculado que hay esa deuda de 2000, pero con vencimiento a 6 meses. Entonces acá tenga 5% es la tasa de esa deuda. De 6 meses, 6 sobre 12. Por eso es que me da 2050. Porque me está diciendo que el 5% es sobre esa deuda.
y 3.000 con vencimiento en un año al 6%. Por eso, al determinar esos 3.000 con el 6%, aquí está la operación, 6%, y su vencimiento es un año, aquí está uno, me da 3.180. Pero todas estas operaciones debo determinar al 4% cuánto significan el día de hoy. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ahora está claro? Claro, lo que veo es que depende del prestamista, ¿no? Si el prestamista dice quiero llevarlo al día de hoy al 4, se lo lleva al 4. Esa era mi duda, pero lo correcto, bueno, no sé usted cómo es, llevarlo al 5 y al 6, ¿no? Si fuera un préstamo real. No es lo correcto eso. Es que estas son deudas que tenían su propio interés. Los 2.000 tienen su propia tasa de interés, que es el 5%. Los 3.000 tienen su propia tasa de interés, que son deudas que estaban a un año, hay que calcularle los intereses, por eso nos da 3.180. Y ahora dice, todas esas deudas, actualizarla, determinar el valor presente o determinar el valor actual, pero al 4%. Eso es lo que está diciendo. Lo entiendo. O sea, ya existían esas deudas y tenían sus tasas. Por eso calculamos cuál es el monto de la deuda de los 2.000 y cuál es el monto de la deuda de los 3.000. Y esos valores son actualizados porque nos están pidiendo cuánto valen ahora. Eso es, de esa manera se debe interpretar. En el ¿Cuánto le resultado sale 6.067.49. Sí, lo mismo me salió a mí. Ya. 6.067.49. 6.067.49. 49. Sí, licenciado, sale eso. Gracias. 6.067.40. Disculpe, licenciado, a la hora del examen, por ejemplo, este resultado salió 49, como dicen mis compañeros, pero yo lo redondeé. No va a pasar nada. Lo redondeamos, lo dejamos como sale en la calculadora. No se puede redondear porque sale .4923. ¿Usted lo Me redondeó sale a cuánto? A ver, un Punto ratito, por favor. 49. Mi error. Lo redondeé a 50, pero estaba mal. Pero de todas maneras, en otro caso... No, a ver. ¿Acaso no les han enseñado a redondear? Deben respetar la regla del redondeo. Nada más. Y cuando se trate de plata, esto es plata. 2 decimales es suficiente. A lo sumo 3, pero no hay 3 decimales en nuestra moneda. Solamente hay 2 decimales. Pero de repente, para ser más exacto, inclusive algunas empresas ahora trabajan con 3 decimales. Pero es cuando se trata de plata. Porque por tiene ejemplo, 2 decimales nada más. Va a disculpar, licenciado. A mí me sale en la calculadora 6.067,496. Ahí lo redondea a 50. Ajá. Pero acá en el texto dice 6.067.49. No sé por qué. Por ahí usted le tendría que redondear a 50, ¿no? Pero a ver qué dicen los demás. ¿Cuánto A le mí da? igual me sale No, con a mí me 49, sale 6. con 49.2308 y lo hice de las dos formas, todo metiéndolo al mismo y también por separado y sale A mí me sale 49.6.
A mí 49.6. 32 dice. Ya. A mí solo hay que hacer- 49. Bueno, las operaciones, por ejemplo, esta operación, esta otra operación, hay que hacerlo con todos sus decimales. Pero cuando ya se trate de dar la respuesta, ¿cuál es la respuesta? La que estamos buscando aquí. Es suficiente 2 decimales. Pueden redondear a 2 decimales. Por eso los que les dio 6.067.4923 lo dejan en 49. Y los que le dio 6.067.49.6 lo deben llevar a 50. Pero a eso que les ha dado 49.6 es porque no han trabajado con todos los decimales y han redondeado, y al redondear, fíjense, ha aumentado un décimo, un decimal más. Esto es lo que estoy suponiendo. Lo El que puse todo en la trabajó con todos calculadora los así. decimales debería haber llegado al resultado que dice el texto. Dicen en el Bien. texto que solo toma en cuenta 2 decimales. Así Sí, recién sale sí, pero 49. no se turba en el redondeo, respeta la regla del redondeo. Yo lo puse en la calculadora así tal como está todo completo. Y votó con 6, 49.6. Directo. Ya. Ya, no, bueno, por 1 centavo no nos vamos a pelear, pero tiene que estar bien redondeado, de acuerdo a las reglas del redondeo, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ya. Tomen apunte. Resolver el problema anterior. Resolver el problema anterior. Considerando que la fecha focal está 1 año después. Que la fecha focal está 1 año después. Nada más. O sea, ya no está la fecha focal en el periodo 0. Está aquí, al final de los 12 meses. Ahí está la fecha focal. Ahí deben calcular X. Vale para participación en clase. Los primeros 6. No, 6.398.20. No, 6.311. ¿quién habló? Callao. Callao. Muy bien. 311 dice. ¿Cuánto? 6.311. Torres. Anotado para Torres. 311. 311. Ya, ahí nomás. 6.300. Saca, Solís Pereira. y
Alandia y Pereira, ya por favor ahí nomás. A ver, saca cuánto le dio. 6.311. Solís. 6.311, Elisa. Alandia 6.311. y Pereira, creo me dijo. Sí, 6.311. Muy bien. Ya. ¿Los demás terminaron? ¿Los demás terminaron? Sí, lo hice. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? ¿O no hay dudas? Para que no quede duda, ¿cómo deberían haber resuelto? Entonces, ahora no hay aquí la X, está acá la X. Por lo tanto, ahí está la fecha focal al final de los 12 meses. Yo planteo la ecuación, digo X va a ser igual a 1000, los capitalizo estos 1000 por un año, 0.04 por 1 para que vean que está el 1, no se lo debe poner, más estos 2050, los capitalizo a la misma tasa de 4 por, de aquí a acá son 6 sobre 12, más los 3180. Esa es la forma de resolver el problema. ¿Dudas? Bien, jóvenes. Con esto, o a ver, vemos un ejemplo más, pero ya no de esto. A ver, vamos a ver este otro ejemplo. Un ejemplo más, pero no de este tipo ya de ecuaciones de valor. Parecido a ecuaciones de valor. Dice así, a ver. Ya. En el práctico es el número 37 y los que tienen el práctico vayan al número 37. Había tenido un error ahí. Ahora lo corregimos. Dice el práctico o el ejercicio, un capital colocado al 20%. Ahí le faltó el símbolo de por ciento. Al 20% anual. Un capital colocado al 20% anual durante 1.5 años, produce un determinado monto. No, creo que me salté, a ver. Sí, perdón, me fui a otro ejercicio. Corrijámoslo. Un capital colocado al 20% anual, eso está bien, 20% anual, produce en 9 meses, me había saltado a otro, por favor corrían,
produce en 9 meses 600 más de monto. Produce en 9 meses 600 más de monto que si se lo coloca al 24% anual, durante 180 días. Durante 180 días. Determinar ese capital. Determinar ese capital. Nada más resuelvan. Vale para participación en clase. Alguien entró con el nombre de Jocelyn Espinosa. Sí, yo, licenciado. Buenos días. No la veo. ¿Dónde está? A ver, hábleme de nuevo. Aquí, licenciado, ¿me ve? Ya, escúcheme, Jocelyn. Solamente para poder ingresar a la clase se da una tolerancia de 15 minutos máximo. Después de los 15 minutos, usted no puede entrar a la clase. ¿Está claro? Sí, licenciado, va a disculpar. Ya. Es la última vez que la estoy aceptando. La voy a aceptar, pero y después no me molesten, por favor. No me molesten para entrar porque no les voy a dejar entrar, a no ser que por algún motivo el internet los bote. Por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp me dicen, me botó el internet y yo lo vuelvo a aceptar. ¿Está claro? No quedó claro. ¿Está bien, lice? Ya.
2.400, licenciado. ¿Esa es la respuesta? ¿Sí o no? No, no es. Ya. ¿58,43? No, tampoco. 1362. Tampoco. Caramba, nadie lo puede hacer. Dice así el problema, vamos a hacerlo, a ver. 16.000. ¿Cuánto? 16.000. No, no da 6.000. 1057,45. Peor, peor, peor. Ya. Un capital colocado al 20% anual produce en 9 meses 600 más de monto. Ajá, vamos a anotar. Un capital colocado durante 9 meses, un capital anual 20% colocado, produce en 9 meses, 20%, la tasa aquí es 20%. Produce en 9 meses 600 más de monto. Muy bien. Este capital va a producir 600 más de monto. Entonces tengamos pendiente esos 600 porque va a producir 600 más de monto. ¿Qué otro capital, dice? ¿Qué otro capital? A ver. Que si se lo coloca, ajá, ¿no ve? Produce más de monto. Que si se lo coloca al 24% anual durante 180 días. Ajá, al 24% anual. Aquí es 24% anual. Que si se lo coloca durante 180 días. 180 días son 6 meses. Estamos llevando a meses. Por lo tanto, aquí viene el planteamiento. El monto de este capital, nosotros, el monto del primer capital, no sabemos. No sabemos. Vamos a decir, monto sub 1, no sabemos. El monto de este otro capital, monto sub 2, tampoco sabemos. Pero resulta de que este monto de aquí, monto sub 1, va a producir 600 más. Por lo tanto, esos 600 más, ¿a dónde se lo voy a colocar? ¿Aquí o acá? Al del En lado el monto izquierdo. sub 1, A ver, piensen. Si lo coloco aquí, pues entonces será ya 1.200. Acá se lo tengo que colocar, porque este de acá va a tener 600 más.
a este le va a faltar 600. Por eso se lo coloco ahí, los 600, porque le va a faltar. Ahora sí, hago el planteamiento. Entonces vamos a tener de la siguiente manera. El monto sub 1 va a ser, a capital 1 más 0,20 por 9 sobre 12 va a ser el monto sub 1 igual al monto sub 2 que es igual a C, no conocemos C, 0,24 por 6 sobre 12. Pero acá en el segundo miembro de esta ecuación vamos a poner más 600. Porque el monto es capital 1 más la tasa por el tiempo más 600. Ahí está planteado ese problema. Resolvemos todo lo que está en el primer miembro. Por favor, ¿cuánto da? Lo del primer miembro. $1.15. Gracias. C, que es el capital. Acá también resolvemos todo lo que está en este paréntesis. 1.12. 1.12. 12 C más 600. Por lo tanto, pasamos de los segundos miembros con signo cambiado, 1.12 C igual a 600. 1.15 menos 1.12, ¿cuánto queda, por favor? 0.03. 0.03 C igual a 600. Por lo tanto, C va a ser 600 sobre 0.03. De tal manera que el capital, ¿cuánto da? 20.000. 20.000. 20.000 es el capital. Esa es la respuesta. 20.000. Pero para que no quede duda, lo probamos. Vamos a hacer una prueba. El monto dice, monto sub 1 es igual a capital 20.000. 1 más 1 más la tasa que es 20 por 9 sobre 12 nos va a dar un determinado monto sub 1. Si lo resuelven, por favor. $23.000. Hacemos lo mismo con el monto sub 2. Monto sub 2 es igual a capital. ¿Cuál es el capital? 20.000. 1 más la tasa. Aquí la tasa es 0.24 por 6 sobre 12. 6 sobre 12. Pero acá recuerden que es más 600. Más 600. Entonces, por favor, ¿cuánto da todas estas operaciones? Más 600. 23.000 igual. 23.000. Con lo que queda probado que el ejercicio está bien hecho. Porque el monto del primero 23.000, el monto del segundo más 600 da los 23.000.
¿Dudas? Bien, si no hay duda, la unidad número 2 termina aquí. Termina ahí. Creo que hemos avanzado todos los puntos programáticos de la unidad número 2. Está el práctico número 2. El práctico número 2 son 60 ejercicios prácticos, 60 ejercicios prácticos, que es la base también para el examen. Y también vale para la ponderación de la nota, que ¿cuánto le hemos dado? 20, creo, ¿no? 20%. Prácticos, 10% de participación en clase y asistencia, y los exámenes, 70%. Esa es la ponderación. Así que, por favor, lo malo que hacen es comprar. Alguien lo está haciendo, los prácticos seguro. Se los va a ofrecer. Es más, no sé si en este grupo fue que ayer alguien estaba ofreciendo. Entonces, si ustedes cometen ese error, tendrán lógicamente la ponderación en práctico, pero para sus exámenes, los exámenes van a ser presenciales. No va a ser virtual ahora los exámenes. Presenciales, de tal manera de que tendrán la ponderación en práctico, pero para el examen van a estar 0 y no van a aprender además la materia. Porque la intención de hacer esos ejercicios prácticos es que ustedes sepan, que aprendan, para que vean las dificultades, que vean cómo se puede resolver los problemas, así como esto no es nada para los problemas que están ahí en el práctico. Entonces, así que les ruego, por favor, pueden juntarse unos 2 o 3 estudiantes para hacer. Lo que no pueden hacer es comprar. Vale la presentación del práctico. Vale la presentación del práctico. Ya sea vía internet, lo pueden subir a la plataforma, o también podrían ir a dejarlo a la asociación de docentes. Este segundo práctico lo vamos a recoger, o la fecha límite para entregar, si quieren verlo así, es el 25 de abril. Cae un lunes, 25 de abril. Cae el lunes. De aquí, más o menos, más de 2 semanas, ¿no? Si ahora es 7, al 14 una, al 21, sí, más de 2 semanas, 2 semanas y poco. Pero el práctico 1 vence el 11 de abril. El 2, el 25, ya saben. ¿Alguna duda? ¿Se puede volver a repetir la ponderación? Miércoles. A ver, alguien que le diga. Licen, ¿usted va a tener auxiliar? Claro. Oiga. 20% práctico, 70% examen y 10% participación.
¿Le quedó claro? ¿Ah? Claro. ¿Le quedó? No, era una señorita que preguntó. Sí. Yo que quispe, Jocelyn. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo me estoy ajustando a lo que dijo la facultad. La facultad ha dado 2 semanas para tomar el primer parcial y otras 2 semanas para tomar el segundo parcial. Y nadie debe salirse de esa fecha, dice. Yo voy a respetar. No me gusta a mí no respetar o atropellar. Seguramente algunos docentes que se irán a salir de esas, no sé si lo irán a atender, porque esas 2 semanas es que nos van a atender allá en la facultad. Así que avanzamos la tercera unidad, que es la que vamos a empezar en este momento, y tenemos el primer parcial de la unidad 1, 2 y 3. Avanzamos la unidad 4, 5 y 6, segundo parcial. Me parece nomás que vamos a hacer 2 parciales, que valen 35, 35 cada uno, ¿no? Es suficiente. Muy bien. Vamos a la tercera unidad, interés compuesto. La tercera unidad, interés compuesto. Ley financiera del interés compuesto. Ley financiera del interés compuesto. Recibe, tomen apunte, recibe el nombre de capitalización compuesta la ley financiera según la cual los intereses de cada periodo de capitalización, los intereses de cada periodo de capitalización se agregan al capital para calcular los intereses del periodo siguiente. Se agregan al capital para calcular los intereses del periodo siguiente. Entonces, ¿por qué se llama interés compuesto? Sencillamente porque los intereses se suman al capital para calcular el siguiente periodo. ¿Por qué se llama simple? Porque los intereses no se suman al capital para calcular los periodos siguientes. Por eso se llama simple. ¿Por qué se llama compuesto? Porque los intereses, así en palabras sencillas, ¿no?
porque los intereses se suman o se agregan al capital para calcular el periodo siguiente. De tal manera que los intereses ganan interés en el compuesto. En el simple no ganan interés. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo la parte teórica, pero que quede claro, cuando alguien le dice por qué se llama simple y por qué le llaman compuesto, ya ustedes saben o deberían saber. ¿Listo? Formas usuales de calcular intereses. Formas usuales de calcular intereses. Los intereses, tomen apunte, los intereses producidos por un capital pueden calcularse de dos maneras diferentes. Inciso A. Sobre el capital inicial invertido, que es el interés simple estudiado anteriormente, que es el interés simple estudiado anteriormente. Inciso B. Sobre el monto al final del periodo anterior. Sobre el monto al final del periodo anterior. O sea, sobre el capital formado por la suma inicial depositada más los intereses que produjo dicha suma. A ver, que produjo dicha suma. Muy bien. O sea, el interés compuesto en estudio. El interés compuesto en estudio. Diferencias de capitalización. Ahí un ratito vamos a hacer un paréntesis antes de que me olvide. Les pedí que fueran a conseguir la tabla financiera. ¿Ya la han conseguido? Para la próxima clase vamos a usarla hasta terminar la materia. Tabla financiera. Deben ir a comprar de allá de la alemana, de la fotocopiadora alemana, entrando junto a la Unifran.
A una cuadra más o menos está la fotocopiadora alemana. Ahí le van a pedir, deme una tabla financiera. ¿Está claro, verdad? Sí, licenciado, Ya. son las tablas de factores de interés compuesto. Eso. Pero la conocen así, tabla financiera. Su nombre correcto son tablas usuales o también de factores financieros, pero ese es su nombre correcto. Ya saben, entonces, el que no tiene tabla la próxima clase, ¿cuándo es la próxima clase? Ah, el martes, ¿no? No va a entrar a clase. Ya saben, ¿no ve? Anótense. Seguimos. Diferencia de capitalización. Y aquí también, otra vez, perdón, aquí también vamos a usar ya una calculadora que tenga logaritmo. Creo que todas tienen logaritmo las que están usando ustedes, ¿sí o no? El que no tenga esa calculadora, que de logaritmo Bridges de base 10, ya vamos a necesitar esa calculadora. Comúnmente todas las calculadoras científicas tienen logaritmo. Ya, ahora sí, diferencia de capitalización. En el interés compuesto, los intereses se calculan sobre el monto reunido, hasta el final del periodo anterior. Y dado que el monto es la acumulación de capital e interés, resulta que en el interés compuesto, los intereses se calculan no solo sobre el capital inicial, sino que también se suman los intereses producidos, por dicho capital en los periodos anteriores. Es decir, que los intereses producen interés. En cambio, en el interés simple, los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial. Es decir, que los intereses no producen interés.
De lo anterior se deduce que los intereses serán una cantidad constante en el interés simple ya que se calculan siempre sobre la misma cantidad de dinero que es el capital inicial o capital original. Una cantidad variable ascendente, aparte, ¿no? Una cantidad variable ascendente en el interés compuesto ya que se calculan sobre el monto reunido hasta el final del periodo anterior, y el monto varía con cada periodo que transcurre. Ejemplo, se colocan 10,000 en una institución de crédito que abona el 10% de interés semestral, que abona el 10% de interés semestral. Esa suma permanece depositada durante 4 semestres. Se desea saber cuánto se retira, al cabo del plazo estipulado a interés simple e interés compuesto.
Muy bien, jóvenes. Eso sería por ahora. Dios mediante, nos vemos la próxima clase. Por favor, estudien, son estudiantes. Todos los días tienen que estudiar, inclusive los domingos, los feriados. Estudien, por favor. Nos vemos. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.